Y continuamos en esta quinta edición del Coloquio Patria y ha llegado hasta el set de Almayadín. Está aquí con nosotros el director del Centro Fidel Castro Ruz, René González Barrios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este pedacito de Almayadín aquí dentro del Coloquio Patria. Gracias a ustedes por la invitación. Como usted sabe, el coloquio está dedicado al centenario de Fidel. Nos acompaña aquí dentro de nuestro stand una foto de Fidel con la cufilla. ¿Qué pudiéramos conversar y cómo pudiéramos recordar y necesitar en este mismo momento al Fidel comunicador, al Fidel que nos alertó sobre estas guerras genocidas, sobre este peligro de una guerra nuclear? Pues yo creo que es un gran acierto dedicar el Coloco Patria al centenario de Fidel, porque es que Fidel utilizó la comunicación siempre como un arma de combate. La utilizó para denunciar la corrupción de los gobiernos de Carlos Prío Socarrá, la utilizó para denunciar el golpe de Estado de Fulgencio Batista, los crímenes de la dictadura de Batista desde sus inicios. Recuerdo que en aquella época hasta hizo en Sten un boletín que se llamaba El Acusador y era Fidel denunciando todos los desmanes del gobierno de Batista, como había denunciado todos los desmanes del gobierno de Prío. El valor que le daba la comunicación en México, encontró a un gran amigo que resultó ser un gran amigo de él, un luchador profesional que era a la vez editor y en su casa con una imprenta, una vieja imprenta, editó el manual e imprimió el primer comunicado de la revolución para explicar cuáles eran los objetivos del movimiento 26 de julio en su lucha revolucionaria. En la sierra, ya después del desembarco, lo primero que hace Fidel es El Cubano Libre, el mismo periódico que había fundado Céspedes, que después Maceo lo vuelve a fundar, y hay un periódico para eh, explicar las causas de la revolución. Pero Fidel es un hombre también de la radio como medio de prensa y como medio de comunicación, y fundó un 24 de febrero el Radio Rebelde. O sea, siempre la comunicación en la esencia de la revolución, la comunicación como instrumento para la denuncia pública, para la instrucción al pueblo, para la educación, para la cultura. Cuando triunfa la revolución, en medio de la aplicación de la justicia revolucionaria, empiezan las críticas y las acusaciones a Cuba del imperialismo y de los enemigos de la revolución, de los desmanes que hizo Fidel, la Operación Verdad, 2 aviones que la revolución pagó para que del mundo entero vinieran periodistas. ¿Cuántos periodistas se dieron cita de todas las agencias de prensa del mundo en el Hotel Riviera para que Fidel les explicara abiertamente? Pregunten lo que ustedes quieran, y le explicara abiertamente cómo se estaba aplicando la justicia revolucionaria, cómo la revolución proyectaba su humanismo, no solo hacia lo interno, sino hacia el exterior, y siempre Fidel vinculado con la prensa. Es el Fidel que va a la radio, que va a la televisión, que mantiene espacios en la televisión. Ahora hablamos de las mesas redondas. En aquella época era su contacto con un pueblo en especies, programas muy parecidos a la mesa Era otro redonda, formato, pero al en otro final formato, siguiendo el mismo el objetivo. mismo objetivo, siempre explicando cada paso de lo que Fidel hacía. Fidel tuvo 82 viajes al exterior, y en cada viaje al exterior el contacto con la prensa. En contacto con la prensa abiertamente, tanto con las agencias nacionales de los países que visitaba, sino también con los periodistas de otros países, que él organizaba conferencias de prensa para explicar los objetivos de los contactos. Pero ese hombre de la comunicación después llegaba a Cuba y iba a la televisión y le explicaba al pueblo cuáles eran los objetivos, a qué se había ido a cada viaje, cuáles eran los resultados de esos encuentros. Fidel, que iba al periódico Granma en horas de la noche a sentarse con el director José Enrique Mendoza a revisar los editoriales. Quizás esa arista del Fidel comunicador no es la más conocida, aun cuando era evidente en sus discursos, en sus apariciones, pero esa preocupación, ese acercamiento con la prensa no es tan público como su arista político. Y ahora que Patria está dedicada al centenario de Fidel y ahora que Patria se desarrolla en un contexto que es un completo desafío para Cuba, un país que está sufriendo amenazas diarias por parte del gobierno de Estados Unidos, em,
¿Cómo pudiéramos tener de vuelta a Fidel y qué pudiera aportarnos el pensamiento de Fidel en este contexto específico de lo que se está viviendo hoy en Cuba? Mira, yo creo que hay que volver a Fidel, el hombre, en el concepto de revolución de Fidel es sentido de momento histórico. Y el sentido del momento histórico de este momento es totalmente diferente en materia de comunicación a como lo vivió Fidel. Estamos viviendo una época nueva, la época de las redes sociales. Estoy seguro que hoy Fidel sería uno de los youtubers más grandes del mundo, De los de influencers. los influencers más grandes del mundo, porque si te fijas en qué hizo Fidel en los últimos años de su vida, cuando se retiró de la vida política activa, diría yo, pública, porque nunca de la activa, desde su casa, se dedicó a dos proyectos. Uno, el de las plantas proteicas para mejorar la alimentación del ser humano. Eso fue un proyecto que se hizo pensando en Haití y en los problemas de las hambrunas que había en Haití. Por ahí empezó el proyecto de Fidel. Y el otro proyecto de Fidel fue las reflexiones del compañero Fidel. Y cada reflexión es una lección de geopolítica para el futuro. Que alertaba incluso de situaciones que estamos viviendo hoy. Bueno, Fidel alertó en una reflexión lo que había a pasar en Afganistán, de que los americanos se iban a ir retirados al cabo de tanto tiempo, y dio el tiempo exacto en que se retiraron los norteamericanos. Fidel alertó de lo que pudiera pasar y el riesgo de que ocurriera una tercera guerra mundial si el imperialismo norteamericano, aliado a los sionistas, atacaba a Irán. Y estamos viviendo el mismo escenario. Yo a veces reflexiono como mismo reflexionó Buteflika, el presidente de Argelia, que decía que Fidel tenía la virtud de ir al futuro para venir a explicárnoslo, pero venía y lo explicaba con lujo de detalle, porque ese fue el arte de él como comunicador. Primero con la prensa, vínculos constantes con la prensa, en los plenos de la prensa, en los congresos de la UPEC, visitando los periódicos, intercambiando con los corresponsales de guerra, intercambiando con los fotógrafos, pero sobre todo y lo más importante, intercambiando con el pueblo, porque la principal fuente de información de Fidel fue el pueblo. Y por supuesto la revolución era para el pueblo, entonces al pueblo había que mantenerlo constantemente informado, y eso se dedicó Fidel. Y popularmente hoy se recuerda a Fidel explicando en la mesa redonda la repartición de las laticas de sardina en aquel periodo especial que fue tan el café, la cuota, cómo administrar lo poco que teníamos entre todos. Y el pueblo lo comprendió, y el pueblo comprendía. Esa ha sido la fortaleza de la revolución y a la que hay que apelar para seguir defendiendo a Cuba en este Yo creo momento. que hay que tener esa bandera del Fidel comunicador siempre presente. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros aquí en el stand del Mayadín dentro del contexto del Coloquio Patria y esperamos contar con usted en próximas ocasiones. Gracias por tu invitación. Ujú. Continuamos aquí nuevamente al Mayadín presente en el Coloquio Patria.